Año 2041, el 15º año del gran calor. Un desierto que antes era Seúl. Estoy muriendo de sed. Temperatura 58 grados a la sombra. Pero no hay sombra. El sol se convirtió en un monstruo blanco que devora todo lo vivo. El asfalto se derrite. El aire está tan caliente que quema los pulmones con cada respiración. Mi lengua se hinchó, se agrietó. Labios sangrando. Piel cubierta de quemaduras y llagas. Me arrastro por el suelo ardiente hacia el depósito, el último en esta ciudad maldita. Pero cuando llego, solo veo cadáveres. Decenas de personas que se mataron entre sí por los últimos litros de agua sucia y contaminada. El depósito mismo está vacío. El fondo agrietado, cubierto de una costra seca de barro. A mi lado yace una mujer de unos 30 años, todavía viva. Me mira con ojos turbios. Susurra con voz ronca: agua, dame agua. Haré cualquier cosa. Lo que sea. Acuéstate conmigo, mata a quien quieras. Solo agua. No tengo agua. El último medio litro lo bebí ayer. Sacudo la cabeza. Empieza a llorar con sollozos secos, sin lágrimas. Luego se queda inmóvil, muerta. Cierro los ojos, aceptando la muerte. 15 años de infierno. 15 años desde que el mundo se rompió. Observé cómo colapsaba la civilización, cómo la temperatura subía 2 grados cada año, cómo los ríos se secaron, cómo los bosques ardieron, cómo los océanos se evaporaron, cómo las personas se convirtieron en animales que mataban por un sorbo de agua, un trozo de comida, un pedazo de sombra. Vi a una madre vender a su hija a una pandilla por un litro de agua. Vi a un padre que se comió a su propio hijo. Vi a niños matar a ancianos por un lugar en el último búnker. La humanidad murió antes que el mundo, y ahora estoy muriendo. Park Min-jae, 39 años, ex programador. Nadie. En mi vida anterior, antes del calor, era una persona ordinaria. Trabajo, apartamento, rutina. Cuando comenzó el calentamiento, no creí las advertencias. Pensé que el gobierno lo manejaría. Los científicos encontrarían una solución. El mundo no puede simplemente morir. Pero estaba equivocado. Si hubiera sabido, si pudiera volver, me habría preparado. Habría almacenado agua, comida, construido un búnker, sobrevivido, salvado personas. La conciencia se desvanece, el cuerpo se apaga, la muerte llega. Pero en lugar de oscuridad, una voz, mecánica, antigua, indiferente. Arrepentimiento crítico detectado. Condiciones de regresión cumplidas. Muerte por sed por testigo del colapso de la civilización por deseo de reparar el pasado. Activando retroceso temporal. Regresando al punto 6 meses antes del inicio del gran calor. Memoria preservada. Compensación concedida. Sistema de almacenamiento. Luz cegadora. 15 de enero de 2026. 6 meses antes del inicio del gran calor. Me desperté jadeando. Me agarré la garganta, buscando sed, deshidratación, nada. Garganta húmeda, boca no seca. Estoy vivo. Miré a mi alrededor. Mi viejo apartamento. Un estudio en el distrito de Gangnam. La ventana muestra un Seúl invernal. Nieve cayendo, cielo gris, temperatura -5 grados. Frío. Increíble. No había sentido frío en 15 años. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Corrí al grifo de la cocina. Abrí el agua. Agua limpia y clara brotó del grifo. Metí la cabeza bajo el chorro, bebiendo con avidez, ahogándome. El agua corría por mi cara, cuello, ropa, dicha, paraíso. Bebí durante 1 minuto sin parar hasta que me dolió el estómago de estar demasiado lleno. Me senté en el suelo, respirando con dificultad, riendo y llorando al mismo tiempo. Regresé, realmente regresé, a un tiempo en que el mundo aún no está roto. Revisé mi teléfono. 15 de enero de 2026, 7:30. Noticias en la pantalla. Conferencia internacional sobre el clima en París. Los científicos advierten sobre un posible aumento global de temperatura de 3 a 4 grados para 2040.
Los gobiernos prometen reducir las emisiones de CO2 en un 50%. Mentiras. Yo conocía la verdad. Los gobiernos no harán nada. Las emisiones no se reducirán. En 6 meses, el 15 de julio de 2026, ocurrirá la gran ruptura. Una cascada de eventos climáticos. Derretimiento simultáneo de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Detención de las corrientes oceánicas. Liberación de metano del permafrost. La temperatura global subirá 10 grados en un mes. El gran calor comenzará. Colapso climático irreversible. En el primer año, 2.000 millones de personas morirán. En 5 años, 5.000 millones. Para 2040, solo 300 millones sobrevivirán, escondiéndose en búnkeres subterráneos y refugios polares. Pero sé cómo sobrevivir. He visto el futuro. Sé qué lugares permanecerán relativamente seguros. Qué bienes se volverán invaluables. Cómo construir un refugio. Cómo no convertirse en un animal que mata por agua. Y tengo una ventaja. El sistema de almacenamiento. Abrí la ventana del sistema. Apareció en mi conciencia automáticamente. Sistema de almacenamiento. Propietario. Park Min-jae. Rango E. Capacidad actual. 10 metros cúbicos. Características. Estasis temporal. Cualquier objeto colocado en el almacenamiento se congela en el tiempo. La comida no se pudre. El agua no se evapora. La temperatura se conserva. 2. Acceso instantáneo. Puedes extraer y colocar objetos mentalmente, sin contacto físico. 3. Seres vivos. No se pueden almacenar personas vivas ni animales, solo objetos inanimados. 4. Expansión. La capacidad aumenta al cumplir condiciones especiales. Se anunciarán más adelante. Una habilidad increíble. La estasis temporal significa que puedo abastecer toneladas de agua, comida, medicamentos ahora mismo, mientras son baratos y están disponibles. Guardarlos en el sistema sin que se deterioren y usarlos años después cuando valdrán más que el oro. Soy la única persona en el mundo capaz de prepararse perfectamente. Nadie más sabe que en 6 meses todo habrá terminado. Elaboré un plan. Fase 1, primer mes. Acumulación de capital. Mis ahorros, 3 millones de won, unos $2.500. No es suficiente para compras masivas. Necesito aumentar el capital rápidamente. Conozco el futuro. ¿Qué acciones se dispararán? ¿Qué criptomonedas subirán en los próximos meses, antes del colapso? Pondré todo el dinero en los activos correctos y multiplicaré el capital 10 veces en un mes. Fase 2, segundo al cuarto mes. Compras masivas. Cuando el capital alcance 30 millones de won, $25.000, comenzaré a comprar agua potable, decenas de toneladas, conservas, vida útil de 10 más años, medicamentos, antibióticos, analgésicos, antisépticos, paneles solares, baterías, herramientas, armas, si es legalmente posible, semillas de plantas. Todo lo que será invaluable después del colapso. Fase 3. Quinto al sexto mes. Construcción del refugio. Encontrar un lugar seguro. Sé por mi vida pasada. Una cueva en las montañas de la provincia de Gangwon. Enfriamiento natural. Fuente de agua subterránea. Construir un búnker. Instalar sistemas de filtración de agua. Paneles solares. Granjas hidropónicas para cultivar alimentos. Fase 4. Después del colapso. Supervivencia y comercio. Cuando comience el gran calor, las personas desesperarán. Estarán dispuestas a dar todo por agua y comida. Me convertiré en comerciante, no en filántropo, en comerciante, vendiendo bienes a quienes puedan pagar. Precio, servicio, información, otros recursos valiosos. Gradualmente construir una red de supervivientes, crear una organización capaz de resistir el caos. Pero lo principal es no perder la humanidad. Vi en qué se convierten las personas cuando el mundo colapsa. No me convertiré en uno de ellos. Seré cruel cuando sea necesario, pero no un monstruo. Lo primero es lo primero. El dinero. Abrí la aplicación de intercambio de criptomonedas en mi teléfono. Puse todos los 3 millones de won en Ethereum.
Precio actual, $1.800. En 3 semanas se disparará a $3.500 debido al anuncio de una importante asociación corporativa. Además, compré opciones sobre acciones de Tesla. En 2 semanas, Elon Musk anunciará un avance en baterías. Las acciones subirán un 40%. Inversiones realizadas. Ahora necesito esperar 3 semanas. Mientras tanto, prepararé una lista de compras y encontraré proveedores. Pero primero, una prueba del sistema de almacenamiento. Llené 10 botellas de plástico con agua del grifo, 2 litros cada una. Activé mentalmente el sistema. Las botellas desaparecieron de mis manos, aspiradas hacia un espacio invisible. Abrí la ventana del sistema, mostró el contenido. Almacenamiento, 20 litros de agua, 10 botellas, barra ocupado. 0,02 metros cúbicos de 10. Perfecto. Extraje mentalmente una botella. Se materializó en mi mano al instante. Agua fría, la misma temperatura que tenía cuando fue colocada en el sistema. La estasis temporal funciona. Sonreí con suficiencia. Con este poder me convertiré en la persona más preparada del planeta. 5 de febrero. 3 semanas después. Las inversiones dieron frutos. Ethereum creció a $3.600. Tesla subió un 45%. Mi capital, 3 millones a 32 millones de won, unos $27.000. 10 veces de ganancia en 3 semanas. Retiré el dinero. Comencé las compras masivas. Encontré un proveedor mayorista de agua potable. Pedí 50 toneladas en bidones de plástico de 20 litros, 2.500 bidones. Precio, 15 millones de won. El proveedor pensó que estaba loco. Señor, ¿para qué necesita tanta agua? ¿Está abriendo un supermercado? Algo así, respondí vagamente. El agua fue entregada en un almacén industrial que alquilé por un mes. Barato, vacío en invierno. Durante la noche transferí toda el agua al sistema de almacenamiento. 50 toneladas desaparecieron en 2 horas. Simplemente tocaba los bidones y eran aspirados hacia el sistema. Almacenamiento. 50 toneladas de agua barra. Ocupado. 50 metros cúbicos. Error. Capacidad excedida. Expansión automática activada. Condición cumplida. Almacenamiento de recurso críticamente importante en gran cantidad. Almacenamiento expandido. 10 metros cúbicos. Flecha 100 metros cúbicos. Nuevo rango. D. El sistema mejoró. La capacidad aumentó 10 veces. Ahora puedo almacenar aún más. Siguiente compra. Comida. Conservas. Carne guisada. Pescado. Frutas. Verduras. Vida útil 10 a 20 años. Compré 10 toneladas de diversas conservas. Arroz. 5 toneladas. En envases al vacío se conserva durante años. Leche en polvo, barritas de proteína, bebidas energéticas, miel, nunca se estropea, sal, azúcar, aceite vegetal. Costo total, 10 millones de won. Transferí todo al sistema. Los medicamentos son más difíciles. No se pueden comprar legalmente grandes cantidades de antibióticos sin receta. Pero yo conocía el mercado negro, de mi vida pasada. Después del colapso, el comercio ilegal floreció. Encontré a un contrabandista a través de la dark web. Pedí 1000 paquetes de antibióticos, varios tipos, analgésicos, antisépticos, vendas, jeringas, insulina. Para diabéticos valdrá su peso en oro. Precio, 5 millones de won. Los bienes ilegales son más caros. Riesgo de arresto, pero en 6 meses las leyes no importarán. Equipamiento. Paneles solares, 20 unidades, 300 vatios cada uno. Baterías, para almacenamiento de energía. Filtros de agua portátiles, herramientas, palas, hachas, sierras, tiendas de campaña, sacos de dormir, ropa, ligera, transpirable, protección solar. Capital restante, 2 millones de won. Lo guardaré como efectivo. Después del colapso, los bancos caerán, el dinero electrónico desaparecerá. 1 de abril. 4 meses antes del colapso. Mis preparativos están casi completos. El sistema de almacenamiento está al 80% de capacidad. En su interior,
50 toneladas de agua, 15 toneladas de comida, 1 tonelada de medicamentos. Todo el equipamiento. Suficiente para sobrevivir solo durante 50 años. O abastecer a 100 personas durante un año. Pero me enfrenté a un dilema moral. ¿Debería advertir a la gente? ¿Decir la verdad sobre el colapso que se avecina? En mi vida pasada, nadie creyó a los científicos hasta el final. Las personas negaron la realidad hasta que fue demasiado tarde. Si salgo ahora y digo, en 4 meses el mundo terminará, la temperatura subirá 10 grados en un mes, se reirán de mí. Me llamarán loco. Quizás me arresten por incitar al pánico. Pero si me callo, millones morirán desprevenidos, incluyendo personas que conozco, colegas, vecinos, familia. Mi hermana, Park So-yeon, 28 años, maestra de escuela primaria. En mi vida pasada murió en el 2.º año del calor, deshidratada, en un campo de refugiados. Encontré su cuerpo un mes después de su muerte. Me destrozó el corazón. Debo salvarla. Pero si le digo la verdad, pensará que he perdido la razón. Se necesita un enfoque diferente. La llamé Soyona, soy Opa. Opa, ¿cómo estás? Hace tiempo que no llamas. Escucha, tengo una petición extraña. Yo compré una casa de campo, en las montañas de Gangwon. Quiero que te mudes allí conmigo. En julio. Pausa. Opa, ¿en serio? ¿Por qué de repente? Tengo trabajo, amigos aquí. Te pagaré. Te daré todo el dinero que necesites. Solo confía en mí. Por favor, esto es importante. Su voz se volvió preocupada. Opa, ¿estás bien? ¿Estás haciendo algo extraño? Me preocupas. Todo está bien. Solo quiero que estés a salvo. Te lo explicaré después. Prométeme que vendrás en julio. Por favor. Una larga pausa. Luego, de acuerdo, Opa. Si es tan importante para ti, vendré. Pero me lo vas a explicar todo, ¿entendido? Lo prometo. Gracias, Soyona. Primera persona salvada. Pero quedan millones más. No puedo salvar a todos, pero puedo salvar a algunos, a los que se lo merecen. Comencé a publicar advertencias anónimamente en línea, en foros de supervivencia, en grupos de activismo climático. Decía, la gran ruptura comenzará el 15 de julio de 2026. Prepárense, almacenen agua, comida, construyan refugios. La mayoría lo ignoró. Algunos se rieron, pero unos pocos escucharon. Quizás sobrevivan. Una pequeña victoria. 15 de julio de 2026. El día de la gran ruptura. La mañana comenzó con normalidad. Temperatura en Seúl. 32 grados. Caluroso para julio, pero no anómalo. La gente fue a trabajar. Los niños jugaban en los parques. El mundo no sabía que en 12 horas todo cambiaría para siempre. Yo estaba en el refugio. Una cueva en las montañas de Gangwon que había convertido en un búnker durante los últimos 2 meses. Soyeon estaba conmigo. La traje hace una semana. Aún no entendía por qué, pero confiaba en mí. Más 3 personas que había reclutado. Jeon Yeon-su, 45 años, ex ingeniero militar. Lo conocí en un foro de supervivencia, creyó mis advertencias. Construyó el sistema de ventilación y enfriamiento del búnker. Kim Ji-hye, 32 años, médica. Aceptó unirse después de que le pagué, y le expliqué que se necesitaría un médico después del colapso. Lee Dong-yeon, 25 años, agricultor. Especialista en hidroponía. Instaló un sistema de cultivo de vegetales en el búnker. 5 personas, un grupo pequeño, pero preparado. Al mediodía comenzaron las anomalías. La temperatura en Seúl saltó de 32 a 40 grados en una hora. Las noticias informaban desmayos masivos en las calles. Los meteorólogos no entendían qué estaba pasando. A las 15:00, un terremoto de magnitud 7,5 en Groenlandia. El manto de hielo se agrietó. Miles de millones de toneladas de hielo se derrumbaron en el océano. El nivel del mar subió 2 metros al instante. Las ciudades costeras se inundaron. A las 18:00, tsunamis golpearon las costas de todos los continentes. 50 millones de personas murieron en 3 horas.
A las 21:00, la temperatura en Seúl alcanzó 50 grados. Las personas se sofocaban, los hospitales se desbordaban, la red eléctrica colapsó, las centrales eléctricas se sobrecalentaron. A medianoche, la temperatura global subió 10 grados desde la mañana. La gran ruptura completada. El gran calor comenzó. Nos sentamos en el búnker viendo las transmisiones, mientras el internet funcionaba. Vimos el caos en las ciudades. Personas peleando por agua en las tiendas, incendios por todas partes, aire seco, edificios sobrecalentados. Los gobiernos declararon estados de emergencia, pero en vano. La infraestructura se desmoronaba. Soyeon lloraba mirando la pantalla. «Opa, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo es posible?» La abracé. Larga historia. Te lo contaré después. Lo principal, estamos a salvo. Aquí. La supervivencia había comenzado. 20 de julio. El quinto día después de la ruptura. La temperatura no bajó. El clima global se rompió irreversiblemente. Los servicios meteorológicos, los que seguían operando, informaban. La temperatura global promedio es ahora de más 35 grados, en las zonas ecuatoriales, de 60 a 70, no apta para la vida. Nuestro búnker aguantó. La cueva estaba a 15 metros bajo tierra. El aislamiento natural proporcionaba 20 grados en el interior. Más el sistema de enfriamiento construido por Jeon Hyun-soo, funcionaba con paneles solares y baterías, reducía la temperatura a 18. Cómodo, casi lujoso comparado con el infierno de afuera. Me senté en una mesa improvisada, ensamblada con cajas de madera, estudiando un mapa de la región, marcando zonas seguras, de mi memoria de la vida pasada, y territorios peligrosos, donde se están formando pandillas, campos de refugiados, puestos de control militares. Kim Ji-jae entró en la habitación con aspecto preocupado. «Min Jae-si, necesitamos hablar. Sobre el exterior». Asentí, señalando una silla. Se sentó, sacó un cuaderno. Estaba escuchando transmisiones de radio en la frecuencia de emergencia. La situación es peor de lo que pensábamos. El gobierno colapsó en 3 días. El presidente fue evacuado a un lugar desconocido. Los militares se dividieron. La mitad desertó. El resto controla recursos clave. Embalses, almacenes de alimentos, centrales eléctricas. Disparan a los saqueadores a la vista. Hizo una pausa. Me miró a los ojos. En Seúl ya no hay zonas muertas. Todo el territorio es una zona de conflicto. Las pandillas se están apoderando de los distritos. Las personas se matan entre sí por una botella de agua. Se reportó canibalismo en un campo de refugiados en el sur. Esto es una locura, Min Jae-si. 5 días y la civilización ha desaparecido. No me sorprendió. Había visto lo mismo en mi vida pasada. La humanidad es frágil. Quita el agua, la comida, la ley, y las personas se convierten en animales en cuestión de días. No iremos a las ciudades, dije con firmeza. Demasiado peligroso. Nos quedaremos aquí al menos 3 meses. Hasta que subsida la primera ola de caos. Los débiles morirán, los fuertes se organizarán. Luego saldremos y comenzaremos a comerciar. Ji-jae frunció el ceño. ¿Comerciar? Min Jae-si, habla como si estuviera planeando sacar provecho de una tragedia. No sacar provecho, corregí. Sobrevivir. Tenemos recursos, otras personas no, pero tienen otras cosas que necesitamos. Información, habilidades, contactos. Intercambiaremos. De manera justa. No soy una organización benéfica, Ji-jae-si. No puedo salvar a todos, pero puedo ayudar a quienes estén dispuestos a trabajar para conseguirlo. No parecía satisfecha, pero asintió. Entiendo. Es solo que es difícil escuchar gritos de auxilio por la radio y no hacer nada. Si salimos ahora, moriremos. O perderemos todo lo que hemos acumulado. Paciencia, Ji-jae-si. Nuestro momento llegará. 3 de agosto, día 20. Soyeon se adaptó mejor de lo que esperaba. Trabajaba con Lee Dong-yeon en la granja hidropónica, cultivando lechuga, tomates, pepinos. La primera cosecha estará lista en 3 semanas. Verduras frescas. Un lujo en el nuevo mundo. Vino a verme por la tarde,
mientras yo revisaba los suministros en el sistema de almacenamiento. Opa, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿De verdad sabías que esto iba a pasar? No adivinaste. No supusiste. Sabías. ¿Cómo? Dudé. ¿Decir la verdad? ¿Que regresé del futuro? Viví 15 años de infierno, morí de sed y me dieron una segunda oportunidad. Pensará que estoy loco, pero es mi hermana. Se merece la verdad. Soyona... Esto es difícil de explicar, pero lo vi antes, en otra vida. Viví esos 15 años. Vi cómo el mundo muere, cómo las personas se convierten en monstruos. Luego morí. Y regresé. Obtuve una oportunidad de arreglarlo todo, de salvarte a ti, de salvar a otros. Me miró durante mucho tiempo, estudiándome. Luego me abrazó. Suena una locura. Pero te creo, Opa, porque nunca me has mentido y porque salvaste mi vida. Gracias por todo. Las lágrimas brotaron en mis ojos. La abracé con más fuerza. Por primera vez en 15 años, técnicamente, sentí que había hecho algo bien. 15 de agosto, un mes después de la ruptura. Recibimos una señal de radio. Una transmisión en la frecuencia de emergencia, voz de mujer. A todos los supervivientes en la región de Gangwon. Esto es el refugio número 7. Somos un grupo de 30 personas que controlan un antiguo almacén militar en las montañas al norte de Chuncheon. Ofrecemos comercio. Tenemos armas, municiones, raciones militares. Buscamos agua, medicamentos, paneles solares. Si les interesa, respondan en esta frecuencia. Coordenadas: 37,8 norte, 127,9 este. Vengan desarmados. Disparamos a los agresores a la vista. Jeon Yeon-su me miró. Min Jae-si, esta es una oportunidad. Necesitamos armas. Ahora mismo solo tenemos 2 pistolas, que compré ilegalmente antes del colapso, y un rifle de caza. No es suficiente si tenemos que defendernos. Estudié las coordenadas en el mapa. 20 kilómetros de nuestro búnker. A pie. 4 horas. Peligroso con el calor. En coche, 1 hora. Pero la gasolina es escasa. Las gasolineras se vaciaron. El combustible se evaporó o fue robado. Iremos, decidí. Pero con cuidado. Llevaremos una pequeña cantidad de bienes para comerciar. 20 litros de agua, 10 paquetes de antibióticos, un panel solar. Veremos quiénes son estas personas. Si son peligrosas, nos vamos. Si son honestas, establecemos una relación comercial. Hyeon-su asintió. ¿Quiénes irán? Los 2. El resto se queda en el búnker. Si no regresamos en 12 horas, evacúen. Usen la salida de emergencia. Le dejaré las coordenadas del siguiente lugar seguro a Soyeon. 16 de agosto. Viaje al refugio 7. Salimos al amanecer. Relativamente fresco. 40 grados en lugar de 50. El coche, un viejo todoterreno que compré un mes antes del colapso. Tanque lleno, gasolina de mi almacenamiento, una reserva de 1000 litros. La estasis la mantuvo fresca. El camino era apocalíptico. Coches abandonados por todas partes, cadáveres, secados al sol, convertidos en momias, árboles muertos, hojas quemadas, ríos secos, solo grietas en el suelo, sin pájaros, sin animales. Silencio. Yeon-su miraba por la ventana, sombrío. Un mes. Un maldito mes. Y el mundo parece que ha pasado un siglo desde una guerra nuclear. Esto es solo el comienzo, dije. Empeorará. La temperatura seguirá subiendo. En un año el promedio será de 45. Los desiertos tomarán la mitad de la Tierra. Los océanos se evaporarán parcialmente. Solo sobrevivirán quienes se hayan preparado o sean lo suficientemente brutales para tomar recursos por la fuerza. Me miró. ¿Y qué somos nosotros? ¿Preparados o brutales? Ambos, respondí. Me preparé porque lo sabía. Pero seré brutal si es necesario para proteger lo que tenemos. No me disculparé por sobrevivir. Llegamos a las coordenadas. Un antiguo almacén militar. Un búnker de concreto incrustado en la ladera. La entrada protegida por barricadas de sacos de arena, alambre de púas. 3 guardias con rifles automáticos. Una mujer de unos 35 años, aparentemente la líder. 2 hombres.
Detuvimos el coche a 50 metros. Salimos con las manos en alto, mostrando que estábamos desarmados. La mujer gritó: «¡Párense ahí! ¿Quiénes son?». Respondimos a su señal. Grité a mi vez: «Venimos a comerciar». Hizo un gesto a los guardias para que bajaran las armas. Se acercó. Alta, delgada, como todos. La comida escasea. Una cicatriz en la mejilla, una mirada dura. Soy Choi Jeong-mi, comandante del Refugio 7. Ex capitana del ejército. ¿Qué trajeron? Agua, medicamentos, un panel solar. Respondí. Queremos armas, municiones, información. Sonrió con suficiencia. ¿Información? ¿De qué tipo? Sobre otros supervivientes, sobre zonas peligrosas, sobre operaciones militares en la región. Somos nuevos en el comercio. Necesitamos conocimiento para sobrevivir. Nos estudió durante mucho tiempo. Luego asintió. De acuerdo, entren. Pero si intentan robar algo o atacar, mueren. ¿Entendido? Entendido. Dentro del búnker hacía más fresco, paredes de concreto, profundidad subterránea. 30 personas, hombres, mujeres, varios niños. Todos parecían agotados, pero organizados. Disciplina militar. Jeong-mi nos llevó a una sala de negociaciones. Una mesa, un mapa en la pared, cajas de armas en el rincón. Muestren sus bienes, dijo. Activé mentalmente el sistema. Extraje 20 litros de agua, en bidones, 10 paquetes de antibióticos, un panel solar. Se materializaron sobre la mesa de la nada. Jeong-mi y su gente se congelaron. Los ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? ¿Cómo hiciste eso? Jeong-mi agarró una pistola. Me apuntó. ¿Eres un despertado? Despertado. Había olvidado ese término. En mi vida pasada, un año después de la ruptura, comenzaron a aparecer personas con habilidades especiales. Mutaciones causadas por el clima extremo y la radiación. Algunos viejos reactores nucleares se derritieron por el sobrecalentamiento. La contaminación se extendió. Los despertados eran pocos, 1 en 1.000.000, pero se convirtieron en gobernantes en el nuevo mundo. No exactamente un despertado. Mi sistema de almacenamiento es un regalo del retroceso temporal. Pero explicar esto es peligroso. Levanté las manos lentamente. No exactamente. Tengo un almacenamiento especial. Puedo guardar cosas en un espacio separado. Eso es todo. No puedo lanzar fuego ni levantar coches. Solo almacenamiento. Jeong-mi no bajó la pistola. Pruébalo. Guarda algo. Extraje mentalmente un bidón de agua de vuelta al sistema. Desapareció ante sus ojos. Luego lo extraje de nuevo. Apareció. Jeong-mi bajó lentamente la pistola. Sonrió con suficiencia. Maldición. Almacenamiento espacial. Es una habilidad increíblemente valiosa. ¿Sabes cuántas personas matarían por ese poder? Lo sé, por eso lo mantengo en secreto. Y te pido que no difundas la información. A cambio, te daré un buen precio. Pensó por un momento. Luego asintió. De acuerdo. Tu secreto está a salvo. En cuanto al comercio, 20 litros de agua, 10 antibióticos, un panel. Te daré 2 rifles automáticos, AK-47, 300 rondas de munición, 10 raciones militares, un mapa de zonas seguras y peligrosas en un radio de 100 kilómetros. Más información. ¿Qué información? Caminó hacia el mapa en la pared. Señaló varias marcas. Los militares controlan 3 embalses en la región, fuertemente vigilados. Los saqueadores son fusilados a la vista. No te acerques. Aquí hay un campo de refugiados. 1000 personas. Lo dirige una pandilla liderada por un ex jefe criminal llamado Kwon Tae-soo. Él controla la distribución de agua y comida. Las personas están muriendo de hambre, pero no pueden hacer nada. Su pandilla está armada y es despiadada. Si quieres comerciar con el campo, negocia a través de Kwon. Pero ten cuidado. Es un traidor. Puede matarte y robarte si decide que eres débil. Señaló otro punto. Aquí está el refugio de científicos. Un grupo de investigadores universitarios intentando encontrar una solución al problema climático. Idealistas ingenuos, pero tienen equipos médicos y medicamentos. Podría ser útil. Estaba memorizando todo. Información valiosa.
Gracias, Capitana Choi. Es un trato justo. Intercambiamos bienes. Cargamos las armas y raciones en el coche. Jeong-mi nos acompañó hasta la salida. Pak Min-jae-si, me presenté. Un consejo. En el Nuevo Mundo hay 3 tipos de personas: víctimas, depredadores, supervivientes. Las víctimas mueren rápido. Los depredadores matan a otros, pero ellos mismos mueren por represalia. Los supervivientes son quienes equilibran entre la fuerza y la humanidad. Sé un superviviente, no un depredador. De lo contrario, alguien más fuerte te matará. Asentí. Buen consejo. Intentaré seguirlo. El camino de regreso. Una emboscada. Conducíamos de regreso por el mismo camino. El sol golpeando despiadadamente, 45 grados. Hyeon-su conduciendo, yo estudiaba el mapa de Jeong-mi. De repente, un disparo. El parabrisas se agrietó. Hyeon-su frenó bruscamente. ¡Emboscada! 4 personas saltaron de detrás de coches abandonados en los lados del camino. Delgados, sucios, desesperados. Saqueadores. Armas automáticas en sus manos, aparentemente robadas de militares o soldados muertos. Uno gritó: «¡Salgan del coche! ¡Dennos todo lo que tienen! ¡O mueren!». Hyeon-su me miró. «¿Qué hacemos?». «Tenemos 2 nuevos AK-47 en el asiento trasero. Cargados. Podríamos pelear, pero el riesgo... No somos soldados profesionales. Podrían matarnos o... podría usar el sistema». Abrí la puerta. Salí con las manos en alto. «De acuerdo, no disparen. Lo daremos todo». Los saqueadores se relajaron, pensando que nos habíamos rendido. Se acercaron. Un error. Extraje mentalmente una granada del almacenamiento. Compré una docena ilegalmente antes del colapso. Se materializó en mi mano. Quité el seguro. La lancé. Los saqueadores se congelaron al ver la granada. Uno gritó: «¡Granada! ¡Cor! ¡Boom!». Explosión. Los 4 destrozados por la onda expansiva. Muertos. Hyeon-su salió del coche, aturdido. «Min-jae-si, los mataste». Sin dudarlo. Miré los cadáveres fríamente. Iban a matarnos. Simplemente fui más rápido. En el Nuevo Mundo, la duda iguala muerte. Recuérdalo, Hyeon-su. Asintió, pero parecía conmocionado. Yo también sentí algo. No lástima, sino un peso. Había matado personas. Por primera vez en esta vida. Pero era necesario. No seré una víctima, seré un superviviente. 25 de agosto. 6 semanas después de la ruptura. La temperatura alcanzó 52 grados durante el día. Al anochecer bajaba a 40. La diferencia de 12 grados creaba vientos, calientes, secos, que transportaban arena y ceniza de las ciudades quemadas. Respirar afuera se volvió agonizante. Cada respiración quemaba los pulmones. Nuestro búnker se había convertido en el centro de una pequeña red comercial. En 2 semanas establecimos contactos con 5 grupos de supervivientes en un radio de 100 kilómetros. Refugio 7, Choi Yeong-mi. Militares, 30 personas. Comerciamos agua y medicamentos por armas, municiones, información. Refugio de científicos, Dr. Im So-jun. 15 investigadores intentando inventar un sistema de terraformación o enfriamiento artificial. Un sueño sin esperanza, pero tienen buen equipamiento médico. Comerciamos agua por instrumentos médicos de alta tecnología. Granja Choi, un grupo familiar de 10 personas que cría insectos, grillos, gusanos, como proteína. La única fuente viable de carne en el Nuevo Mundo. Los animales murieron, excepto los insectos. Comerciamos agua por proteína. Comunidad de creyentes. Un grupo religioso de 20 personas que creen que Dios castigará a los pecadores, pero salvará a los justos. Idealistas inútiles, pero tienen grandes reservas de conservas, saqueadas de un almacén de la iglesia. Comerciamos medicamentos por comida. Campo de refugiados. Pandilla de Kwon Tae-su. 1000 personas controladas por una pandilla despiadada de 50 matones armados. Peligroso, pero tienen mucha mano de obra e información sobre regiones distantes. El último contacto, el más arriesgado. Hoy debo reunirme con Kwon Tae-su en persona.
discutir una asociación comercial a largo plazo. Hyun-soo advirtió: Min Jae-si, este hombre es un monstruo. Escuché por la radio. Mata a las personas que se niegan a trabajar para él. Viola públicamente a mujeres para demostrar poder. Retiene a niños como rehenes para controlar a sus padres. Si vas allá, podría matarte y quitarte todos los bienes. No me matará, respondí con confianza. Me necesita como proveedor estable. Soy el único comerciante en la región con grandes reservas de agua. Es lo suficientemente inteligente como para no matar a un socio valioso. Además, llevaré un seguro. Le mostré a Hyun-soo un detonador remoto, conectado a explosivos que había escondido en 3 bidones de agua que llevaría a la reunión. Si Kwon intenta matarme, lo haré volar junto con los bidones. Una táctica suicida, pero una amenaza efectiva. Campo de refugiados. Mediodía. El campo estaba ubicado en un valle entre colinas. La sombra de las colinas proporcionaba una protección mínima del sol. 1000 personas vivían en tiendas de campaña, chozas improvisadas con escombros, cuevas. Condiciones terribles. El olor a orina, putrefacción, muerte. Cadáveres yacían en zanjas en el borde del campamento. Demasiado calor para enterrar. Demasiados cuerpos. Las personas parecían zombies. Agotadas, deshidratadas, sin esperanza. Niños con vientres hinchados. Inanición. Mujeres con ojos vacíos, muchas violadas por los bandidos de Kwon. Hombres destrozados, demasiado débiles para resistir. Me recibieron 4 matones con rifles automáticos. Uno, con una cicatriz en toda la cara, sonrió. ¿Eres el comerciante? ¿Park Min-jae? El jefe te está esperando, síguenos. Y no intentes nada. Los francotiradores en las colinas están vigilando. Un movimiento sospechoso, muerto. Levanté el bidón, 20 litros de agua. Me comporto pacíficamente. Hago negocios, no guerra. Me llevaron por el campamento hasta el centro. Una gran tienda, lujosa en comparación, robada de un almacén militar. En su interior, un generador, el único en funcionamiento en el campamento. Ventiladores, enfriamiento solo para el jefe. Cajas de comida y alcohol, mientras otros mueren de hambre. Kwon Tae-soo estaba sentado en un trono, ensamblado con asientos de coches. 55 años, gordo, la única persona gorda en el campamento, come mientras otros se mueren de hambre. Calvo, ojos crueles. A su lado 2 chicas, de unos 20 años, desnudas, encadenadas, esclavas sexuales. Miraban al suelo, destrozadas. La náusea me subió de la rabia. En mi vida pasada había visto a tales tiranos. Aparecían por todas partes donde colapsaba la civilización. Los fuertes esclavizaban a los débiles. Pero me contuve. Mostrar emociones es debilidad. Kwon sonrió, voz aceitosa. Park Min-jae-si, por fin, he oído hablar de ti. El comerciante con el almacenamiento mágico. Dicen que puedes sacar agua de la nada. ¿Es verdad? No de la nada. Simplemente me abastecí antes del colapso. Mucho. Inteligente. Me gustan las personas inteligentes. Siéntate. Tomemos algo. Sirvió whisky en 2 vasos. Alcohol caro, saqueado de una tienda. Me ofreció uno. Lo tomé, pero no bebí. Temía veneno o drogas. Kwon lo notó. Se rió. Cuidadoso. Bien, no te envenenaré. Mientras seas útil. Vació su vaso de un trago. Se limpió la boca. Escucha, Min-jae-si. Necesito agua. Mucha agua. Tengo 1000 bocas que alimentar. Bebe medio litro al día. Mínimo para sobrevivir. Son 500 litros al día. 350 toneladas al mes. Mis fuentes actuales. Robos, ataques a convoyes militares. Pero es peligroso. Estoy perdiendo gente. Necesito un proveedor estable. ¿Puedes proveer? Calculé rápidamente. 350 toneladas al mes. Una cantidad enorme. En mi sistema tengo 50 toneladas de agua. Suficiente para un mes para el campamento. Pero después se agota. Necesito negociar. Puedo proveer 100 toneladas al mes, no más. Tengo otros clientes. Kwon frunció el ceño. ¿100 toneladas? No es suficiente. 1/3 de la necesidad. Entonces busca otros proveedores. Pero que yo sepa, soy el único comerciante con grandes reservas en la región.
toma lo que te ofrezco o quédate con tus ataques. Me estudió durante mucho tiempo. Luego sonrió. Audaz. Me gusta eso. De acuerdo. 100 toneladas al mes. ¿Qué quieres a cambio? Información sobre movimientos militares, sobre otros grupos de supervivientes, sobre rutas comerciales seguras, además de protección. Si me atacan los merodeadores, tu gente ayuda. Kwon se rió. ¿Información y protección? ¿Quieres que sea tu guardaespaldas? Audacioso. No un guardaespaldas, un socio. Tú obtienes agua. Yo obtengo seguridad y conocimiento. Simbiosis. ¿Lo pensó? Luego asintió. De acuerdo. Pero una condición: si me traicionas o vendes agua a mis enemigos, por ejemplo, a los militares, te mataré. Despacio. ¿Entendido? Entendido. Nos estrechamos la mano. Trato hecho. Había formado una alianza con un monstruo, pero al salir de la tienda, una de las chicas esclavas me miró suplicante. Un silencioso grito de ayuda. Algo se rompió dentro de mí. No podía simplemente alejarme. Tarde. Conversación con el equipo. Regresé al búnker. Reuní a todos para una reunión. Soyeon, Hyunsu, Ji-hye, Dongyeon. Les conté sobre el trato con Kwon. La reacción fue predecible. Soyeon estalló. «Opa, ¿hablas en serio? ¿Hiciste una alianza con un esclavista? ¿Un violador? Este hombre es un monstruo. ¿Cómo pudiste?» Ji-hye la respaldó, voz fría. «Min Jae-si, acepté trabajar contigo porque pensé que eras un hombre honesto. Pero esto es una traición a la humanidad. Esas chicas en su tienda son esclavas. Los niños en el campamento están muriendo de hambre mientras él se da un festín. Y tú lo estás ayudando al proveerle agua». Incluso Hyunsu y Dongyeon callaron, pero sus miradas decían, no lo aprobaban. Suspiré, sintiendo el peso. Escuchen, entiendo cómo se ve esto. Pero el mundo ha cambiado. Las viejas reglas no funcionan. Si me niego a comerciar con Kwon, nos atacará. Lo tomará todo por la fuerza. No podemos defender el búnker contra 50 bandidos armados. Moriremos o lo perderemos todo. Soyeon lloraba. ¿Entonces traicionamos a personas inocentes por nuestra propia supervivencia? ¿Nos convertimos en iguales a él? No, respondí con firmeza. No somos como él. Pero no podemos salvar a todos. Todavía no. Pero podemos prepararnos, hacernos más fuertes. Y cuando llegue el momento, derrocarlo, liberar el campamento. Pero ahora mismo somos demasiado débiles. Saqué un cuaderno, mostré el plan. Esto es lo que haremos. Durante los próximos 3 meses suministraré a Kwon agua, el mínimo suficiente para que no nos ataque. Al mismo tiempo, estableceremos contactos con el Refugio 7, Jeonmi. Los militares odian a Kwon, atacó sus convoyes. Organizaremos una alianza entre nuestros grupos y el Refugio 7. Armaremos a los refugiados dentro del campamento, en secreto. Cuando estemos listos, un levantamiento, derrocar a Kwon, liberar al pueblo, crear una comunidad justa. Soyeon me miró, las lágrimas secándose. ¿Tú realmente planeas esto? ¿No estás mintiendo? No estoy mintiendo. Lo prometo. No abandonaremos a esas personas, pero necesitamos ser inteligentes, pacientes. Primero la supervivencia, luego la justicia. Ji-hye asintió lentamente. De acuerdo, ayudaré. Pero si nos engañas, Min Jae-si, me iré. Y le diré a todos quién eres realmente. Justo, 10 de septiembre. 8 semanas después de la ruptura. Comencé un doble juego. Oficialmente, suministrando a Kwon 100 toneladas de agua al mes, pagado con información y protección. Oficiosamente, reuniéndome en secreto con refugiados dentro del campamento que odiaban a Kwon. El primer contacto fue Jung Hari, 30 años, exoficial de policía. En mi vida pasada se convirtió en la líder de un levantamiento contra los tiranos en uno de los campamentos. Dura, inteligente, idealista. Nos reunimos de noche, en las afueras del campamento, ocultos en la sombra. Park Min-jae-si, he oído hablar de ti. El comerciante que trabaja con Kwon, un colaborador. Su voz helada.
No me ofendí. Entiendo cómo se ve, pero tengo un plan. Derrocar a Kwon, liberar el campamento. Necesito tu ayuda. Sonrió escéptica. ¿Por qué de repente quieres ayudar? ¿Qué obtienes? Justicia, respondí simplemente. Y una red comercial con personas libres, no esclavas. Las personas justas son mejores socias. Además, Kwon es una amenaza. Tarde o temprano me atacará cuando decida que ya no soy necesario. Mejor eliminarlo primero. Ari me estudió durante mucho tiempo. Luego, ¿qué propones? Armas. Te suministraré en secreto 20 pistolas, 5 rifles automáticos, granadas. Organizarás un grupo de 50 personas de confianza. Los entrenarás. Cuando llegue el momento, daré la señal. El Refugio 7, los militares, atacará el campamento desde afuera. Tu grupo se levantará desde adentro. Kwon quedará atrapado entre dos fuegos. Lo aplastaremos. Ari pensó, arriesgado. Si Kwon se entera antes de tiempo, nos ejecutará a todos. Por eso seremos cuidadosos. Esconderé las armas en los envíos de agua, en bidones con doble fondo. Tu gente las tomará discretamente. Kwon no se enterará. Asintió. De acuerdo, tomaré el riesgo. Pero si nos traicionas, te mataré con mis propias manos. No los traicionaré. Nos estrechamos la mano. El levantamiento empezó a tomar forma. 1 de octubre, 12 semanas después de la ruptura. La temperatura alcanzó 55 grados durante el día. Letal estar afuera más de 1 hora sin protección. La piel se quemaba. Los pulmones cedían. Los informes oficiales, los que aún se transmitían por radio, afirmaban que 3.000 millones de personas habían muerto en todo el mundo. La mitad de la población del planeta en 3 meses. Pero yo estaba concentrado en el plan. A lo largo de un mes suministré en secreto a Hari 20 pistolas, Glock 17 tomadas de soldados muertos, 5 rifles automáticos, AK-47, 30 granadas, 2 rifles de francotirador para la eliminación precisa de los guardias de Kwon. Ari reunió un grupo de 50 personas, expolicías, soldados, ciudadanos ordinarios cansados de la tiranía. Los entrenó de noche, en secreto. Al mismo tiempo negocié con Choi Jeong-mi, capitana del Refugio 7. Jeong-mi, sí, necesito tu ayuda para derrocar a Kwon Tae-su. Sonrió con suficiencia. Por fin, estaba esperando que lo pidieras. Odio a ese bastardo. Mató a 3 de mis personas en una emboscada hace 3 semanas. Con gusto ayudaré. ¿Qué precio quieres? Nada. Pero después de la victoria, el campamento quedará bajo mi control. Estableceré orden militar. Justo, pero estricto. ¿De acuerdo? Lo pensé. Jeong-mi es dura, pero honesta. Mejor ella que Kwon. De acuerdo. Pero los refugiados deben tener voz. Nada de dictadura. Democracia militar, sonrió. Eso funciona. Entonces prepárense. El ataque es en 2 semanas. El 15 de octubre. Al amanecer, cuando Kwon y su gente estén dormidos, ¿beben todas las noches? 15 de octubre. El día del levantamiento. Amanecer. Temperatura 40 grados. Relativamente fresco. Yo, Hyun-soo y 5 soldados del Refugio 7 llegamos al campamento en 2 vehículos. Oficialmente, una entrega de agua. En realidad, un caballo de Troya. En los bidones, no solo agua, sino armas para el golpe final. Además, yo iba armado. 2 pistolas, un cuchillo, granadas en el sistema de almacenamiento. Puedo extraerlas al instante. Simultáneamente, el Refugio 7, 25 soldados, rodeó el campamento por 3 lados. Francotiradores en las colinas, listos para atacar a la señal. Me recibieron los guardias de Kwon en la entrada. Uno, el mismo hombre con la cicatriz, sonrió. ¿Otra entrega, Min Jae-si? El jefe está satisfecho con tu trabajo. Puede que hasta te ascienda. Sonreí falsamente. Sería un honor. Caminamos hacia el centro del campamento. Kwon todavía dormía en su tienda, borracho tras la orgía de la noche anterior. Perfecto. Di la señal, un breve mensaje de radio. Comiencen. Todo ocurrió simultáneamente. Los francotiradores del Refugio 7 dispararon.
Mataron a 3 de los guardias de Kwon en las torres. En silencio, silenciadores. Hari y su grupo, 50 personas armadas, emergieron de sus escondites dentro del campamento. Atacaron a los guardias restantes. La sorpresa dio ventaja. 20 de los guardias de Kwon muertos en el primer minuto. Los soldados del Refugio 7 tomaron el campamento por asalto desde 3 lados, disparando a los bandidos. Caos, gritos, disparos, explosiones, granadas. Me precipité hacia la tienda de Kwon. Él salió a trompicones, semidesnudo, pistola en mano, borracho, desorientado. ¿Qué demonios? ¿Traición? ¿Min-jae, traidor? Intentó disparar. Extraje una granada del sistema. La lancé a sus pies. Kwon la vio. Gritó. ¡No! ¡Boom! Explosión. Kwon partido en 2. Muerto. Los bandidos restantes, al ver la muerte del jefe, entraron en pánico. Algunos se rindieron. Otros fueron eliminados. La batalla terminó en 20 minutos. 50 bandidos de Kwon, 40 muertos, 10 capturados. Bajas aliadas, 5 soldados del Refugio 7, 3 rebeldes de Hari. Aceptable. Hari se acercó a mí, ensangrentada pero viva. Ganamos. Gracias, Min-jae. Cumpliste tu palabra. Asentí. Una promesa es lo único que queda en este mundo. Choi Jeong-mi entró al campamento, miró a su alrededor. El campamento es nuestro. A partir de ahora, bajo el control del Refugio 7. Estableceremos un orden justo. El agua y la comida se distribuirán equitativamente. La esclavitud está prohibida. Todos trabajan, todos comen. Los refugiados, 1000 personas, aplaudieron. Lágrimas de alegría. Por primera vez en 3 meses sintieron esperanza. Tras el derrocamiento de Kwon, el mundo cambió un poco. El campo de refugiados se convirtió en el campo libre, gobernado por un consejo de Jeong-mi, Hari y representantes de los refugiados. Democracia en miniatura. Mi reputación se disparó. Me conocieron como el comerciante honesto, el único que cumple sus promesas. Otros grupos de supervivientes comenzaron a buscarme, ofreciendo tratos. Pero sabía, esto era solo el comienzo. La temperatura seguiría subiendo. En un año, el mundo sería aún peor. Solo los grupos organizados sobrevivirían. Y yo construiría el más grande de todos ellos, el imperio de los supervivientes. 15 de diciembre. 5 meses después de la ruptura. La temperatura no se estabilizó. Contrariamente a las esperanzas de los científicos del refugio Soyun, el clima continuó deteriorándose. La temperatura global promedio alcanzó los 42 grados. En Corea, 58 durante el día, 43 por la noche. La lluvia cesó por completo. El cielo se volvió amarillo pálido por el polvo y la ceniza. La población mundial cayó a 2.000 millones, 5.000 millones de muertos en 5 meses. Pero en nuestro pequeño rincón del infierno, progreso. Construí una red comercial de 15 grupos de supervivientes que abarcaba 300 kilómetros. Mi reputación como el comerciante honesto atraía nuevos clientes cada semana. El sistema de almacenamiento evolucionó de nuevo. Después de distribuir con éxito más de 200 toneladas de recursos críticos, el sistema me recompensó. Logro desbloqueado. Comerciante de supervivencia. Condición cumplida. Comercio exitoso con 15 más grupos por salvando 1000 vidas más. Almacenamiento expandido. 100 metros cúbicos a 500 metros cúbicos. Nuevo rango. C. Nueva función. Conservación temporal. Los objetos en el almacenamiento ahora pueden ser acelerados o ralentizados a voluntad. Por ejemplo, las semillas pueden germinar dentro del almacenamiento en días en lugar de semanas. Una habilidad increíble. Podía cultivar plantas dentro del sistema acelerando el tiempo 10 veces. Un día afuera igual a 10 días adentro para las plantas. Esto significaba cosechas durante todo el año, independientemente de la tierra muerta de afuera. Inmediatamente trasladé la granja hidropónica de Lee Dong-yeon al sistema. Planté semillas de tomate, lechuga y papa. Después de 3 días de tiempo real, 30 días dentro del sistema, la primera cosecha.
100 kilogramos de verduras frescas. Un milagro en un mundo donde todo ardía. Soyeon lloraba, sosteniendo un tomate en sus manos. Opa, olvidé cómo se ve la comida real. No conservas, no insectos, verduras reales. Todo el equipo festejó esa noche. Por primera vez en meses disfrutamos de la comida, en lugar de simplemente sobrevivir. Pero no todo era perfecto. Mi creciente fama atrajo atención no deseada. 20 de diciembre. Visita de invitados no bienvenidos. Temprano en la mañana, 3 jeeps militares se detuvieron frente al búnker. No el Refugio 7, aliados. Militares diferentes. Las capuchas llevaban el emblema del Nuevo Ejército Coreano, NEC, un fragmento del antiguo Ejército Nacional que controlaba la región central del país. 10 soldados completamente equipados bajaron de los jeeps. Rifles automáticos, armadura corporal, disciplinados. Al frente, el coronel Han Jae-hoon, 48 años, una cicatriz a través de la ceja derecha, un rostro duro. Salí solo. Jong-soo y los demás cubrían desde posiciones ocultas en caso de emboscada. Levanté la mano en gesto de paz. Coronel Han, supongo. He oído hablar de usted por la radio. ¿A qué debo la visita? Han no sonrió. Voz militar. Seca. Park Min-jae. Comerciante. He venido con una propuesta del general No Sung-gu, comandante del NEC. Usted controla las mayores reservas de agua y comida en la región. Queremos comprar sus reservas. Todas ellas, íntegramente. No están a la venta, respondí de inmediato. Mis reservas están distribuidas entre 15 grupos. Los contratos están firmados. No puedo romperlos. Han dio un paso adelante, con los ojos entornados. Usted no entendió. Esto no es una solicitud, es una orden. El NEC controla esta región. Todos los recursos estratégicos pertenecen al Estado. Usted está obligado a entregar las reservas. A cambio recibirá protección y ciudadanía en las zonas del NEC. Sonreí con suficiencia. ¿El Estado? ¿Qué Estado? El gobierno colapsó hace 5 meses. El NEC es solo una pandilla con uniforme militar que controla los recursos por la fuerza. No mejor que Kwon Tae-soo. La cara de Han enrojeció de rabia. Su mano se movió hacia la pistolera. «Es usted un insolente». Levanté la mano mostrando un detonador. Un paso más y hago volar todo el búnker. Junto con las reservas, junto con usted, junto conmigo. No obtendrá nada, solo cenizas. Un farol, por supuesto. No había plantado explosivos, demasiado valioso para destruir. Pero Han no lo sabía. Se congeló. Los soldados levantaron sus rifles. Me apuntaron. La tensión explotó. Pero entonces, un disparo. Un rifle de francotirador. Una bala impactó en el suelo entre Han y yo. Una advertencia. Choi Yeong-mi salió de detrás de una roca con 20 soldados del Refugio 7. Rifles apuntando al NEC. Su voz fría. «Coronel Han, retírese. Ahora, Min-jae sí está bajo nuestra protección. Si lo toca, guerra entre el NEC y el Refugio 7. ¿Está seguro de querer perder 20 soldados por nada?» Han apretó los dientes. Sopesó los riesgos. Luego se giró. «Esto no ha terminado, Park Min-jae. El NEC lo recordará. Tarde o temprano pagará por su insolencia». Se fueron. Crisis evitada. Pero sabía, la guerra con el NEC era ahora inevitable. 25 de diciembre. Un regalo de Navidad. Estaba sentado en el búnker, estudiando el mapa del NEC. Go Eun-ji había pirateado su red de radio, robado datos. Controlaban 5 grandes embalses, 3 almacenes de alimentos, 2 arsenales militares. 1000 soldados. Una fuerza poderosa. Pero tenían una debilidad: la codicia. El general no acaparaba recursos para sí mismo y la élite, dando a los soldados el mínimo indispensable. El descontento crecía. Las deserciones se volvían más frecuentes. Elaboré un plan. Fase 1. Minar la moral. Contactar en secreto a soldados del NEC descontentos. Ofrecer mejores condiciones. Agua, comida, distribución justa. Reclutamiento desde adentro. Fase 2. Bloqueo económico. Detener todo comercio con territorios del NEC. Mis clientes,
15 grupos también lo harán. El NEC se asfixiará sin suministros externos. Fase 3. Alianza de fuerzas. Unir el Refugio 7, el Campo Libre, el Refugio de Científicos y otros grupos en una alianza militar. Si el NS ataca, contraatacaremos con fuerzas combinadas. Pero mientras planeaba, ocurrió un milagro navideño. La radio cobró vida. Una frecuencia internacional que había estado en silencio durante meses. Una voz de mujer, acento americano, a todos los supervivientes. Soy la doctora Emily Chen, Coalición Internacional de Recuperación Climática. Transmitimos desde un búnker subterráneo en Colorado, Estados Unidos. Tenemos esperanza. Los científicos han desarrollado una tecnología de terraformación, un sistema de satélites y estaciones terrestres capaces de reflejar la radiación solar de vuelta al espacio. Si instalamos 100 estaciones en todo el mundo, la temperatura global bajará 10 grados en un año. El clima se estabilizará. Salvaremos la Tierra. Pero necesitamos ayuda. Cada estación requiere enormes recursos. Metales de tierras raras, energía, mano de obra. Llamamos a todos los grupos de supervivientes. Únanse. Construyan las estaciones. Juntos derrotaremos el gran calor. El mensaje se repetía cada hora. El equipo se reunió, discutiendo. Soyeon era optimista. «Opa, esto es una oportunidad. Si tienen razón, podemos salvar el mundo». Chije era escéptica. ¿100 estaciones? ¿En todo el mundo? ¿Bajo las condiciones de un colapso civilizacional? Imposible. Aunque la tecnología funcione, la logística es letal. Im So-jun, por la radio desde el Refugio de Científicos, estaba emocionado. Analicé sus datos. La tecnología es real, basada en la teoría de reflexión de Van Dyck. Si construimos las estaciones, funcionará. Pero Ji-hye tiene razón. Los recursos son enormes. Una estación requiere 1 tonelada de neodimio, 10 megavatios de energía, 100 trabajadores. 100 estaciones igual a una tarea imposible para grupos dispersos. Jeonsu era práctico. Aunque sea imposible, el intento vale la pena. La alternativa es la extinción lenta. Estoy dentro. Escuché durante mucho tiempo. Luego decidí, lo intentaremos. Construiremos una estación aquí, en Corea. Demostraremos que es posible. Si funciona, otros grupos seguirán. Una reacción en cadena. La humanidad se unirá para sobrevivir. Soyeon me abrazó. ¿Crees en las personas, Opa? Incluso después de todo lo que has visto. No creo ciegamente, respondí. Pero quiero darle una oportunidad. Una vez. 1 de enero de 2027. 6 meses después de la ruptura. Año nuevo. El primer año después del mundo antiguo. La temperatura alcanzó los 60 grados durante el día. Calor letal. Estar afuera más de 30 minutos igual a muerte. Pero comenzamos el proyecto. Construir la estación climática número 1 en las montañas de Gangwon. Junté todos los recursos de la red comercial. El Refugio 7 aportó mano de obra, 100 soldados. El Refugio de Científicos, tecnología y planos. El Campo Libre, materiales recogidos de ciudades destruidas. La Granja Choi, comida para los trabajadores. Yo proporcioné agua, 50 toneladas, energía, paneles solares y baterías del sistema, metales de tierras raras. Encontré un almacén de electrónica antes del colapso. Extraje neodimio de discos duros, motores. La construcción comenzó. 10 horas de trabajo al día, de noche, cuando hace más fresco. Trabajadores con trajes de protección, caseros de tela metalizada. Progreso lento, pero constante. Pero el NS no nos había olvidado. 15 de enero. El ataque del NEC. Llegaron al amanecer. 300 soldados, 10 tanques, modelos antiguos, pero funcionando con combustible robado. Artillería. Un ataque a gran escala. El objetivo, capturar la estación, mis reservas y matarme. Pero lo habíamos anticipado. Go Eun-ji había rastreado sus movimientos una semana antes. Nos preparamos. Estaba de pie en la colina sobre el sitio de construcción, Jeong-mi e Hyun-soo a mi lado.
Observé a través de los binoculares el ejército del NEC que se acercaba. Jong-mi sonrió con suficiencia. 300 contra 150, nuestras fuerzas combinadas. Nos superan en número, pero tenemos la ventaja del terreno y la motivación. Ellos luchan por un tirano. Nosotros luchamos por la supervivencia. Asentí. Además, tenemos una sorpresa. Saqué un control remoto. Presioné el botón. A lo largo del perímetro del sitio de construcción explotaron 20 minas, colocadas de antemano. La primera oleada del NEC, 50 soldados, destruida al instante. Caos. Los francotiradores del Refugio 7 abrieron fuego desde las colinas. 10 oficiales del NS muertos en 1 minuto. Estructura de mando desarticulada. Los tanques intentaron abrirse paso. Pero extraje lanzacohetes antitanque del sistema, comprados a contrabandistas 3 meses antes, guardados para este momento. Los distribuí a Yeonsu y 4 combatientes. Destruyeron 5 tanques en 2 minutos. Los tanques restantes se retiraron, desorientados. Los soldados del NEC entraron en pánico. La mitad huyó. Un cuarto se rindió. El resto luchó desesperadamente, pero en vano. La batalla terminó en 1 hora. El NEC derrotado. 200 muertos, 50 capturados, 50 escaparon. Nuestras bajas, 20 muertos, 30 heridos. Una victoria, pero costosa. Entre los prisioneros, el coronel Han. Me acerqué a él. Estaba sentado en el suelo, ensangrentado, destrozado. «Mátame», susurró. «Perdí. El general no me ejecutará por el fracaso. Mejor morir aquí». Me agaché a su lado. «No te mataré. Te ofrezco una elección. Regresa con No y muere. O únete a nosotros. Estamos construyendo un nuevo mundo, justo, donde las personas no mueren por la codicia de los tiranos. Eres un soldado, un buen soldado. Simplemente serviste a un mal comandante. Corrígelo». Ann me miró durante mucho tiempo. Las lágrimas fluyeron. «Yo estoy cansado, Minjesi. Cansado de matar. Cansado de servir a un monstruo. Si hablas en serio, si realmente estás construyendo algo mejor, me uniré». Extendí mi mano. Él la tomó. Se levantó. 50 prisioneros del NS recibieron la misma elección. 40 aceptaron unirse. 10 se negaron. Partidarios fanáticos del general no. Fueron liberados, se les dio agua y comida, enviados de regreso con un mensaje para no. Detén la agresión o serás destruido. 1 de febrero. Finalización de la estación. 2 semanas después. La estación climática número 1 completada. 20 metros de altura, cubierta de paneles solares, una enorme antena parabólica en la cima. Hermosa y futurista en un mundo muerto. Im So-jun presionó el botón de activación. La estación cobró vida. Un zumbido. La antena comenzó a rotar, alineándose con el sol. Emitía un campo invisible que reflejaba la radiación infrarroja de vuelta al espacio. El efecto no fue inmediato. Pasarían semanas antes de ver cambios. Pero los sensores mostraban: la temperatura local en un radio de 10 kilómetros bajó 2 grados en 1 hora. Funciona. El equipo aplaudió. Soyeon lloró de alegría. Incluso Hyunsu, el severo soldado, sonrió. Miré la estación sintiendo algo desconocido. Esperanza. Por primera vez en 15 años, incluyendo mi vida pasada, creí que la humanidad podía sobrevivir. Transmitimos los datos del éxito a la red internacional. En el plazo de un mes, se construyeron 10 estaciones más en todo el mundo: Estados Unidos, China, Europa, Australia. La temperatura global bajó 1 grado. No suficiente para salvar todo, pero un comienzo. Capítulo 5. La guerra por el futuro. 10 de febrero de 2027. 7 meses después de la ruptura. La inteligencia de Go Eun-ji interceptó un mensaje crítico del NSE. El general No Sung-gu envió un ultimátum a todos los grupos independientes del país. En 10 días, el nuevo ejército coreano comenzará una campaña de unificación.
Todos los grupos que no hayan jurado lealtad al NSE antes del 20 de febrero serán declarados elementos hostiles y destruidos. La resistencia es inútil. El NSE posee 5.000 soldados, vehículos blindados, artillería. Restauraremos el orden. Por la fuerza, si es necesario. Convoqué una reunión de emergencia. Todos los líderes de la Alianza de Supervivientes, Choi Yeong-mi, Refugio 7, Jun Hari, Campo Libre, Im So-jun, Refugio de Científicos, Coronel Han Jae-hun, ahora comandando desertores del NSC, 150 soldados, más mi equipo. Jong-mi golpeó el puño sobre la mesa. Tirano. No cree que el poder le da derecho a esclavizar a las personas. Debemos detenerlo. Ahora. O todo lo que hemos construido colapsará. Ari estuvo de acuerdo. No controla la mitad del país. Si gana, la esclavitud y la dictadura regresan. Todos los sacrificios de los meses pasados habrán sido en vano. Im So-jun dudó. Pero solo tenemos 2.000 combatientes. Contra 5.000. Nos superan en más de 2-1. Además tienen tanques, artillería. ¿Cómo podemos ganar? Todos me miraron, esperando una decisión. Me levanté, caminé hacia el mapa en la pared. Señalé los territorios del NSC. No tiene ventaja en número y equipamiento, pero nosotros tenemos 3 cartas que él no tiene. Señalé el primer punto. Primero, la moral. Los soldados no luchan por un tirano que los muere de hambre y les da migajas. Nuestra gente lucha por la libertad y la supervivencia. Han Jae-hun sí. ¿Cuántos soldados del NSC más están dispuestos a desertar si les ofrecemos mejores condiciones? Han pensó, en mi estimación, 1.000, quizás más. Muchos odian a No, pero tienen miedo de desertar. Si demostramos que podemos ganar, cambiarán de bando. Segundo, continué, señalando las estaciones climáticas en el mapa. Tenemos tecnología. Las estaciones bajan la temperatura en nuestros territorios. Los soldados no se están asando en un desierto de 60 grados. Los nuestros están más frescos, más sanos, más fuertes. Una ventaja física. Im So-jun asintió. Cierto. Las estaciones nos dan superioridad estratégica. Además, podemos construir versiones portátiles, enfriadores móviles para las tropas. Dará aún más ventaja. Tercero, sonreí fríamente. Tengo el sistema de almacenamiento. Puedo suministrar agua, comida, municiones ilimitadas al instante en cualquier punto del campo de batalla. La logística no es lenta. Necesita convoyes, almacenes. Yo soy más rápido. Puedo abastecer al ejército en movimiento. Jong-mi se rió. Maldición, Min Jae-si. Eres un tramposo en esta guerra, pero me gusta. Me volví hacia el equipo. Aquí está el plan. No esperaremos el ataque de No. Atacaremos primero. Dividiremos nuestras fuerzas en 3 frentes. Primer frente. Jeong-mi, 500 soldados, ataca la base occidental del NSC, el embalse cerca de la ciudad de Daejeon. Capturaremos su principal fuente de agua. Segundo frente. Hari, 500 combatientes, golpeará el almacén de alimentos del NSC cerca de la ciudad de Daegu. Cortaremos su suministro de comida. Tercer frente. Han, 300 desertores más yo, se infiltrará en el cuartel general de No en Seúl y decapitará el liderazgo. Matar a No. Sin líder, el ejército del NSC se desintegrará. Un plan arriesgado, un triple golpe. Pero si funciona, la guerra termina en una semana. Hari frunció el ceño. Min Jae-si, infiltrarse en Seúl es un suicidio. Hay 2.000 soldados del NSC allí. La seguridad de No es impenetrable. No si usamos un arma secreta, respondí. Saqué una pequeña caja del sistema. La abrí. Dentro, 10 cápsulas con líquido verde. Im So-jun contuvo el aliento. ¿Esas son bioestimulantes? ¿Potenciadores militares del rendimiento? ¿Dónde los conseguiste? Los compré a un contrabandista antes del colapso, expliqué. Guardados en el sistema. Estas cápsulas duplican la fuerza, la velocidad, la resistencia durante 6 horas. Efecto secundario.
fatiga severa después. Pero funciona. 10 cápsulas igual a 10 supersoldados. Nos infiltraremos en el cuartel general, mataremos a No, escaparemos antes de que el ejército pueda reaccionar. El equipo quedó en silencio, atónito. Luego Hyun-soo se rió. «¿Estás loco, Min Jae-si? Pero estoy contigo». 15 de febrero. Comienzo de la operación Triple Golpe, Frente Occidental. Daejeon. Choi Jong-mi lideró 500 soldados a través del desierto nocturno. Temperatura por la noche 40 grados, manejable con ropa de protección. Se acercaron al embalse del NEC, un enorme tanque de concreto, custodiado por 200 soldados, nidos de ametralladoras, focos. Jong-mi no atacó de frente. En cambio, usó la táctica que yo le había enseñado: envenenamiento del agua. Sus francotiradores mataron silenciosamente a los guardias del perímetro exterior. Silenciadores. Luego los saboteadores se abrieron camino hasta el embalse. Arrojaron 100 kilogramos de laxante en su interior, robado de un almacén médico. 12 horas después, toda la guarnición del NEC en Daejeon, 200 soldados, quedó incapacitada por diarrea y deshidratación. Un método no letal de neutralización, pero efectivo. Jong-mi capturó el embalse sin disparar un solo tiro. Primer objetivo logrado. Frente Sur. Daegu. Jun-hari lideró 500 combatientes hacia el almacén de alimentos del NEC. Pero aquí era más difícil. El almacén estaba protegido por 300 soldados, minas, alambre de púas. Ari usó una táctica diferente: el soborno. Una semana antes del ataque, yo había contactado en secreto al comandante del almacén, el capitán Kim, que odiaba al general No. Había ejecutado a su hermano por deserción. Le ofrecí un trato: traicionar a No, abrir el almacén, recibir protección y un lugar en la alianza de supervivientes. El capitán Kim aceptó. Cuando Hari se acercó al almacén, las puertas se abrieron desde adentro. El capitán Kim y 50 de sus soldados cruzaron a nuestro lado. Los 250 del NEC restantes, tomados por sorpresa, se rindieron sin luchar. Almacén capturado. Segundo objetivo logrado. Frente Central. Seúl. Cuartel general del general número Yo, Hyun-soo, Han Jae-hun y 7 combatientes de élite, 10 en total, tomamos los bioestimulantes. Tragamos las cápsulas. En un minuto, el efecto. La fuerza se duplicó. Los músculos pulsaban de energía. La velocidad explotó. El mundo se ralentizó en la percepción. Me sentí como un dios. Nos infiltramos en Seúl de noche. La ciudad parecía muerta. Edificios destruidos, calles vacías. Pero el centro, distrito de Jongno, estaba controlado por el NEC, un ejército de 2000 soldados rodeando el palacio presidencial, donde el general no había establecido su residencia. Imposible pasar desapercibidos. Así que no lo intentamos. Extraje 10 lanzagranadas propulsados por cohete, RPG del sistema. Los distribuí al equipo. Atacamos las puertas centrales del palacio directamente. ¡Bum! 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 10 cohetes volaron las puertas, mataron a 20 guardias al instante. La alarma aulló. Los soldados del NEC salieron a raudales de los barracones. Pero éramos más rápidos. Los bioestimulantes nos hacían superhumanos. Me lancé por el patio a la velocidad de un velocista olímpico, esquivando balas. La percepción ralentizada me permitía ver las trayectorias. Hyun-soo derribó puertas con sus manos desnudas. Fuerza duplicada. Han disparaba a los enemigos con una precisión increíble. Concentración mejorada. Irrumpimos en el edificio principal en 3 minutos, matando a 50 soldados por el camino. Nuestras bajas: 0. Los estimulantes nos hacían casi invulnerables por un corto tiempo. Dentro del palacio, un laberinto de pasillos. Pero yo conocía la distribución. Había estudiado los mapas antes de la operación. Corrimos hacia la sala del trono, donde no celebraba los consejos militares. Irrumpimos. El general No Sung-gu estaba sentado en un trono, una antigua silla presidencial, rodeado de 10 guardaespaldas con armadura pesada. No se levantó, su cara contraída de rabia. «Park Min-jae, traidor»,
¿Cómo te atreves a invadir mi palacio? ¿Tu palacio? Sonreí con suficiencia. Este es el palacio del pueblo. Tú lo robaste. Yo solo lo devuelvo. Los guardaespaldas atacaron, pero incluso con armadura eran más lentos que nosotros. Kyonsu partió a uno en dos, literalmente. La fuerza duplicada es increíble. Han disparó a 3 en la cabeza en un segundo. Yo me teletransporté a través del sistema. Extraje una granada de humo, la lancé, me moví a través del humo sin ser detectado, detrás de número. Presioné la pistola en la nuca. Se acabó el juego, general. No se congeló. Luego se rió. Una risa loca, histérica. ¿Crees que matándome has ganado? Mi ejército te aplastará. Incluso muerto, ganaré. Tu ejército se ha desintegrado, dije fríamente. Tomamos el embalse en Daejeon, el almacén de alimentos en Daegu. Tus soldados no tienen agua ni comida. La mitad desertó. El resto se rendirá cuando se enteren de tu muerte. Perdiste, no yo. Su cara palideció. Comprendió. Era la verdad. ¿Últimas palabras? Pregunté. No susurró, destrozado. Solo quería orden, control, para que las personas no murieran en el caos. Mentiroso, respondí. Querías poder, a costa del sufrimiento ajeno. Adiós. Un disparo. El general No Sungu, muerto. El efecto dominó. La noticia de la muerte de No se extendió por la radio al instante. La reacción del ejército del NSE. Exactamente como había predicho. La mitad de los soldados desertó de inmediato. Un cuarto se pasó a la alianza de supervivientes. Ofrecimos amnistía y mejores condiciones. El resto se rindió sin luchar. 3 días después, la guerra terminó. El NEC dejó de existir. Corea se unificó bajo el estandarte de la alianza de supervivientes. Pero el precio fue alto. 200 de nuestros combatientes murieron en la operación. 500 heridos. Yo mismo casi muero por la sobrecarga de bioestimulantes. Tras 6 horas el efecto terminó. Perdí el conocimiento por agotamiento. Desperté 2 días después en la enfermería. 1 de marzo de 2027. 8 meses después de la ruptura. Celebramos las primeras elecciones democráticas en la alianza. 5.000 miembros votaron por un líder. Los candidatos, yo, Choi Young-mi, Jung Hari, Im So-jun. Gané con el 60% de los votos. Me convertí en el líder oficial de la alianza de supervivientes. Pero rechacé el título de presidente o general. En cambio elegí coordinador. Mi papel, organizar, no dictar. El poder distribuido entre un consejo de 10 líderes, incluyendo Young-mi, Hari, So-jun, Han. Comenzamos la reconstrucción. Construimos 10 estaciones climáticas más en toda Corea. La temperatura bajó a 52 grados. Todavía caluroso, pero sobrevivible. La población de la alianza creció a 20.000. Los refugiados llegaban diariamente de ciudades muertas. Aceptábamos a todos los dispuestos a trabajar y respetar las reglas. Usé el sistema de almacenamiento para la producción masiva de alimentos. La aceleración del tiempo dentro del sistema permitía cultivar toneladas de verduras cada semana. El hambre terminó en nuestro territorio. Por primera vez en 8 meses, las personas sonreían. Capítulo extra. El precio de la memoria. 2040. 13 años después de la ruptura. Estaba sentado en un pequeño café en las afueras de Seúl. Uno de esos lugares que los entusiastas habían restaurado, intentando recuperar el mundo antiguo. El aroma del café, café real, cultivado en nuevos invernaderos de alta temperatura, llenaba el aire. Desconocido. Hermoso. Frente a mí estaba sentada una joven, de unos 25 años. Una periodista de Nuevo Mundo, el periódico más grande de la Alianza. Un dispositivo de grabación entre nosotros. Quería una entrevista para la serie Héroes de la Ruptura. Park Min-jae comenzó suavemente. Usted es una leyenda. El hombre que previó la catástrofe se preparó, salvó miles de vidas, derrocó a tiranos, ayudó a restaurar la civilización. Pero hay una pregunta que muchos quieren hacer. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo previó la ruptura 6 meses antes? Los científicos no pudieron predecir la fecha exacta.
Pero usted acumuló recursos justo antes de la catástrofe. ¿Cómo? Dudé. Durante 13 años había guardado el secreto de la verdad. Solo se lo había contado a los más cercanos a mí. Soyeon, Hyunsu, Jihye. Incluso ellos apenas podían creerlo. Pero quizás era hora de contárselo al mundo. ¿Quieres la verdad?, pregunté en voz baja. ¿La verdad real? No una leyenda, no un relato heroico. ¿La verdad que nadie creerá? La periodista asintió, con los ojos ardiendo de curiosidad. Sí, la verdad. Tomé un sorbo de café, recogiendo mis pensamientos. De acuerdo, pero graba todo, porque no lo diré 2 veces. Lo conté todo, sobre mi vida pasada, sobre los 15 años del gran calor que había vivido, sobre un mundo donde era nadie, débil, desprevenido, muriendo de sed en una ciudad reseca, sobre la muerte, sobre la regresión, sobre la voz que me envió de regreso, sobre el sistema de almacenamiento. La periodista escuchó, inmóvil. El dispositivo de grabación capturó cada palabra. Cuando terminé, guardó silencio durante 1 minuto. Luego, eso suena increíble, como ciencia ficción, pero explica mucho. Su conocimiento, su preparación, su determinación. Si esto es verdad, sobrevivió a 2 apocalipsis. Luchó por la supervivencia 2 veces. Asentí. La primera vez perdí. Morí miserablemente, en el desierto sin que nadie me necesitara. La segunda vez me dieron una oportunidad. La aproveché. Pero eso no me convierte en un héroe. Maté cuando fue necesario. Comercié con monstruos. Trabajé con tiranos hasta que fui lo suficientemente fuerte para derrocarlos. No soy limpio, solo eficaz. La periodista reflexionó. Pero al final creaste un mundo mejor. Justo. ¿No es eso más importante que los métodos? Quizás, suspiré. Pero todavía recuerdo los rostros de los que maté. Incluso monstruos como Kwon Tae-su. Fueron personas alguna vez. El mundo los rompió. Yo los maté en lugar de salvarlos. El precio de la victoria. Me miró con simpatía. ¿Cargas este peso solo? ¿No lo compartes? Lo comparto con la familia. Soyeon, Hyunsu, Jihye. Ellos saben. Me apoyan. Pero sí, el peso es enorme. A veces me despierto de noche, recordando la primera vida, la sed, la muerte. Pienso, ¿es esto real? ¿O todavía estoy allí, muriendo en el desierto, y todo esto es una alucinación antes de la muerte? La periodista tocó mi mano. Esto es real, Min Jae-si. Estás aquí. El mundo está salvado. Gracias a ti. Sonreí con tristeza. No solo yo. Todos. Cada persona que eligió la cooperación sobre la crueldad. Cada persona que construyó en lugar de destruir. Ellos son los héroes. Yo fui solo. Un catalizador. 15 años después de la ruptura. La entrevista fue publicada. La reacción del mundo fue dividida. La mitad de las personas lo creyeron. Me llamaron el profeta de la segunda oportunidad, el salvador del futuro. Se construyeron estatuas, se escribieron libros sobre mi historia. La otra mitad lo negó. Dijeron que era un mentiroso que creó un mito para la gloria, que la regresión era científicamente imposible, que el sistema de almacenamiento era solo tecnología avanzada que había robado o inventado. Los debates ardían, pero no me defendí. No probé nada. Que la gente crea lo que quiera. Solo una cosa importa. El mundo sobrevivió y continúa recuperándose. Pero había una cosa que no le había dicho a la periodista. El sistema todavía está conmigo. Y a lo largo de 15 años había evolucionado varias veces. La última expansión ocurrió hace 1 año. Logro desbloqueado. Salvador de la civilización. Condición cumplida. Salvando 1 millón más de vidas por restauración de infraestructura por establecimiento de un orden justo. Almacenamiento expandido. 500 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos. Nuevo rango. Entonces, nueva función desbloqueada. Ancla temporal. Descripción. Puedes fijar el punto temporal actual. Si mueres en el futuro, regresarás a este ancla con la memoria preservada. USO. Una vez. Un ancla temporal. Esencialmente, una póliza de seguro. Si el mundo colapsa de nuevo,
Si muero, obtendré una tercera oportunidad. Regresaré aquí, a 2041, cuando todo es estable, e intentaré prevenir una nueva catástrofe. Pero espero no tener que usarla nunca, porque estoy cansado de guerras, muertes, apocalipsis. Solo quiero vivir, en el mundo que ayudé a crear. 18 años después de la ruptura, Soyeon se casó con Im So-jun, el mismo científico que ayudó a construir las estaciones climáticas. Tuvieron una hija, Park Ji-yoon, mi sobrina, la primera hija de la nueva generación en la familia. La sostuve en mis brazos, diminuta, frágil. Sonreía, sin saber qué mundo tan terrible había existido apenas 18 años atrás. Para ella era normal, temperaturas estables, lluvia, comida, seguridad. Soyeon estaba a mi lado, feliz. Opa, tú le diste este mundo, un futuro donde puede crecer sin miedo. Gracias. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Abracé a mi hermana con un brazo, sosteniendo a mi sobrina con el otro. Este es nuestro mundo, Soyeona. Todos los que lucharon, todos los que no se rindieron. Ji-yoon crecerá libre gracias a ellos, no gracias a mí. Pero por dentro sabía la verdad. Si no hubiera regresado, si no me hubieran dado una segunda oportunidad, Soyeon habría muerto en ese campo de refugiados, como en la primera vida. Ji-yoon nunca habría nacido. Millones no habrían sobrevivido. La regresión no solo me salvó a mí, salvó a todos. 29 años después de la ruptura, estaba sentado en el porche de mi casa, bebiendo té matutino, de hierbas, cultivado en mi propio jardín. Tenía 68 años. El cuerpo envejece, pero sano. La vida en aire limpio y sin estrés hace maravillas. Mi sobrina Ji-yoon, ahora de 13 años, una chica inteligente y curiosa, leía un libro a mi lado. De repente, levantó la vista. «Tío Min-jae, ¿es verdad que viste el fin del mundo 2 veces?» Sonreí con suficiencia. La generación más joven conocía las historias por los libros de texto y las leyendas. Para ellos, el gran calor era historia, no realidad. ¿Verdad, Ji-yoona? ¿Cómo fue? ¿Daba miedo? Mucho. Pero ¿sabes qué daba más miedo? No el calor, no la sed, sino en qué se convertían las personas. Cuando la civilización colapsa, algunos se convierten en monstruos, pero otros se convierten en héroes. Lo importante es elegir quién serás. Ella reflexionó. ¿Y si el mundo colapsa de nuevo? ¿Qué entonces? Entonces tu generación hará lo que nosotros hicimos. Resistirá, reconstruirá, porque la sangre de los supervivientes corre por tus venas. Eres más fuerte de lo que crees. Sonrió y volvió a leer. Pero su pregunta tocó algo dentro de mí. Si el mundo colapsa de nuevo, esa misma noche, una pesadilla. Rara vez soñaba, pero esa noche la pesadilla regresó. Estaba de pie en un desierto, infinito, ardiente, temperatura 80 grados. El aire se derretía, la tierra se agrietaba. En la distancia, siluetas, millones de personas vagando por el desierto, muriendo. Entre ellas, Soyeon, Ji-yoon, Hyun-soo, Ji-ye, todos los que amaba. Me miraban acusadoramente. No nos salvaste, Min-jae. Prometiste, pero el mundo colapsó de nuevo. Fallaste, grité, intentando correr hacia ellos. Pero la arena succionaba mis pies hacia abajo. El calor quemaba mis pulmones. Caía. Me desperté empapado en sudor frío. Corazón palpitando. Manos temblando. Era solo un sueño. Solo el miedo viviendo en el subconsciente. Pero entonces, un sonido. Mecánico, antiguo. Esa misma voz que había escuchado 29 años atrás cuando morí la primera vez. Atención, Park Min-jae. Me congelé. Abrí la ventana del sistema. Por primera vez en años se activó por sí sola. Advertencia crítica. Anomalía en la línea temporal detectada. Se aproxima una nueva catástrofe. Naturaleza. Cósmica. En 90 días, una tormenta solar de clase. X100 golpeará la Tierra, 1000 veces más poderosa que cualquier registrada. Efecto: destrucción de toda la electrónica.
colapso del campo magnético de la Tierra, aumento de la radiación a niveles letales. Pronóstico: el 99% de la población de la Tierra morirá en el primer año. Las estaciones climáticas serán destruidas. La temperatura subirá a 70 grados Celsius. El segundo apocalipsis es inevitable. No, no. Salté de la cama, los puños apretados de dolor. 29 años. 29 años de paz, recuperación, esperanza. ¿Y todo eso colapsará de nuevo? ¿Por qué?, grité al vacío. Hicimos todo bien. Salvamos el mundo. Construimos el futuro. ¿Por qué de nuevo? El sistema respondió en texto frío. El universo no está obligado a ser justo. Las catástrofes son parte de la existencia. La supervivencia no es un derecho, es una lucha eterna. Pero tienes una herramienta, el ancla temporal. Puedes regresar a 2041, prevenir esta catástrofe sabiéndolo con antelación. O puedes quedarte, intentar salvar el mundo sin regresión. La elección es tuya. Me desplomé en el suelo, la cabeza entre las manos. Una elección, la maldita elección de nuevo. Opción 1. Usar el ancla temporal. Regresar a 2041, hace 14 años. Tendría 90 días de preparación más 14 años antes de la tormenta. Tiempo suficiente para construir protección. Búnkeres subterráneos con blindaje contra radiación, electrónica en jaulas de Faraday, estaciones espaciales para desviar la tormenta. Pero el precio, pierdo 14 años. Ji-Yoon vuelve a cero, aún no nacida en 2041. So-yeon y So-Jun no estarán casados. Todos los logros de los últimos años desaparecen. Para mí, sí, la memoria se preserva. Pero para el mundo, un retroceso. Opción 2. Quedarme. 90 días para prepararse. No suficiente para protección global. Quizás salvo a unos pocos miles en búnkeres. Pero miles de millones morirán, incluyendo, quizás, So-yeon, Ji-Yoon. Una elección imposible. Mañana, un consejo familiar. Reuní a todos. So-yeon y So-Jun vinieron desde la capital. Hyun-soo, Ji-ye, Dong-yeon, por videollamada. Ji-Yoon se sentó cerca, asustada. Entendió que algo serio estaba ocurriendo. Les conté sobre la advertencia del sistema, sobre la tormenta solar, sobre los 90 días, sobre la elección. Silencio. Largo. Pesado. Luego, So-yeon lloró. ¿De nuevo? Opa, ¿de nuevo el fin del mundo? ¿No hemos sufrido suficiente? So-Jun la abrazó, con el rostro sombrío. 90 días. ¿Podemos hacer algo en absoluto? Yeon-soo, siempre práctico. Construir protección global en 3 meses es imposible. Pero podemos salvar a algunos. ¿100.000? ¿200.000? En búnkeres profundos con años de suministros. Semillas de civilización. Después de la tormenta, reconstruimos de nuevo. Ji-ye en voz baja. Oh Min-jae usa el ancla. Regresa. Salva a todos. Eso es la elección lógica, ¿verdad? Todos me miraron, esperando una decisión. Guardé silencio, desgarrado por dentro. Entonces Ji-Yoon, una niña de 13 años, habló. Voz tranquila, pero firme. Tío Min-jae, si regresas, desapareceré, ¿verdad? Porque aún no he nacido en 2041. Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. Sonrió con tristeza, pero con valentía. Entonces, no regreses. Por mí. Quiero existir, aunque solo viva 3 meses más. Estos son mis 3 meses. Mi vida. No me la quites. So-yeon, sollozó. Ji-Yoon, no entiendes. Entiendo, mamá. Ji-Yoon la abrazó. El tío Min-jae salvó el mundo 2 veces. Está cansado. Merece vivir. No regresar una y otra vez. Nos las arreglaremos de otra manera. Juntos. Las lágrimas corrieron por mi cara. Esta niña pequeña, que nunca debería haber nacido en la primera línea temporal, me estaba enseñando valentía. Hyun-soo carraspeó, voz ronca de emoción. Min-jae sí. Ji-Yoon tiene razón. Has hecho suficiente. Más que nadie. Si quieres usar el ancla,
Nadie te juzgará. Pero si quieres quedarte, luchar aquí, ahora, estamos contigo. Hasta el final. Ji-se asintió. Hasta el final. Dong-hyun. Hasta el final. So-jun. Hasta el final. So-yeon, entre lágrimas. Hasta el final, opa. Los miré. Familia, amigos, amados más que la propia vida. A quienes perdería si la tormenta los mataba. O perdería de otra manera, borrando estos 14 años, regresando al pasado. Una maldita elección. 3 días de deliberación. No dormí. No comí. Solo pensé. La lógica decía, usa el ancla. Salva a 2.000 millones de personas. 14 años es un precio pequeño. El corazón decía, quédate. Estos 14 años son reales. Ji-yoon es real. La felicidad de So-yeon es real. No los borres. Al tercer día, tomé mi decisión. Abrí el sistema. Ingresé el comando. Ancla temporal. Desactivar. Confirmar. Eliminar función permanentemente. Dudé una última vez. Luego, sí. Ancla temporal eliminada. Elegiste quedarte. La regresión ya no es posible. Vive o muere. Esta es tu línea temporal final. Exhalé. El peso cayó de mis hombros. La elección estaba hecha. Irreversible. Ahora, actuar. 90 días de carrera contra el tiempo. Movilicé todo. La Federación de Recuperación declaró estado de emergencia. 2.000 millones de personas entraron en pánico, pero los líderes, muchos de los cuales eran mis alumnos, actuaron. Plan 1. Búnkeres profundos. Construir 1.000 refugios subterráneos a una profundidad de 500 más metros. Protección contra radiación. Suministros para 5 años. Sistemas de soporte vital. Capacidad. 200.000 personas. Las semillas de la humanidad. 2. Jaulas de Faraday. Proteger la electrónica crítica. Servidores de conocimiento, equipos médicos, sistemas de comunicación, para que después de la tormenta la civilización pudiera restaurarse más rápido. Protección espacial. Lanzar 50 satélites con deflectores magnéticos. No detendrán la tormenta, pero la debilitarán en un 30 a 40%. Cada porcentaje. Millones de vidas salvadas. 4. Evacuación de prioridades. Científicos, médicos, ingenieros, agricultores, maestros. Primero en los búnkeres, más los niños. El futuro importa más que el presente. 5. Sistema de almacenamiento. Lo llenaré de toneladas de agua, comida, medicamentos, semillas, conocimiento, libros, discos duros. Después de la tormenta, distribuir a los supervivientes. Acelerar la recuperación. En 90 días, la humanidad trabajó como nunca antes. 24 horas al día. Millones de voluntarios. Nadie se rindió. Pero sabíamos la verdad. Salvaríamos solo una pequeña fracción. El resto moriría. El día de la tormenta. 2055. 15 de agosto. Estaba de pie en la cima de una montaña, lejos de los búnkeres. No había suficiente espacio. Cedí mi lugar a otros. So-yeon, Hyun-soo, Ji-hye a mi lado. Elegimos quedarnos afuera, para ver el cielo por última vez. Ji-yoon estaba en el búnker, a salvo. La acompañé personalmente. La abracé durante un largo tiempo. Vive Ji-yoona. Cualquiera que sea el mundo que quede después de esto, vive. Cuenta la historia. De los que lucharon. 2 veces. Lloró, pero asintió. Lo prometo, tío. La tormenta llegó al mediodía. El cielo ardió con una luz cegadora. Miles de millones de partículas chocando contra la atmósfera. Aurora boreal en todo el planeta. Roja, morada, verde. Hermosa, mortal. La electrónica en todo el mundo se apagó al instante. Las estaciones se apagaron. Las comunicaciones se cortaron. La civilización se detuvo. La radiación comenzó a subir. La sentíamos ardiendo en nuestra piel. La náusea, la debilidad. So-yeon tomó mi mano. «Opa, ¿tienes algún arrepentimiento por no haber regresado?» Sonreí. «No, porque estos 14 años contigo, con Ji-yoon, con todos, valieron la pena.
Aunque el final llegara de nuevo, vivimos, de verdad. Eso importa más que la eternidad. Jonsu se rió, con voz ronca. Un filósofo, Min Jae-si. Hasta el final. Ji-hye en voz baja. Gracias, por todo. Por la esperanza, incluso cuando no la había. Nos sentamos tomados de la mano, mirando el cielo apocalíptico. Luego, oscuridad. Abrí los ojos. Una habitación blanca, infinita, sin paredes, techo, suelo, solo luz. Y la voz, la misma, mecánica, antigua. Park Min-jae. Elegiste no regresar. ¿Por qué? Me levanté, aunque no sentía cuerpo, porque estaba cansado de borrar las vidas de las personas. Ji-yoon merecía existir. Esos 14 años merecían ser reales, no deshacerse. Pero miles de millones murieron. Podrías haberlos salvado. Podría haberlo hecho, pero no estaba obligado a hacerlo. No soy un dios, soy un humano. Hice lo que pude. 2 veces. Es suficiente. Una pausa. Luego, interesante. Eres el primero de los regresores en rechazar una tercera oportunidad. ¿Regresores? ¿Somos muchos? Cientos de miles. En todas las líneas temporales. La mayoría usa sus oportunidades indefinidamente, intentando crear un mundo perfecto. Pero siempre fracasan, porque la perfección es una ilusión. Entonces, ¿por qué dar oportunidades? Para probar quién aceptará la imperfección y vivirá, y quién quedará atrapado en un ciclo de correcciones, perdiendo el contacto con la realidad. ¿Y yo? Pasaste la prueba. Aceptaste que el mundo no puede salvarse para siempre, solo prolongarse. Y eso es sabiduría. La luz se volvió más brillante. Por eso, una recompensa. Mira, una visión. Vi el futuro. Ji-yoon sobrevivió. 200.000 personas en los búnkeres sobrevivieron. La tormenta pasó después de 1 año. Salieron. Reconstruyeron el mundo de nuevo. Usando el conocimiento de mi sistema de almacenamiento, se lo había dejado después de mi muerte. Fue transmitido a Ji-yoon. 20 años después, la civilización renació. Más pequeña que antes, pero viva. 50 años después, la humanidad fue al espacio. Colonizó Marte, la Luna, estaciones en órbita. Se protegió de futuras tormentas. 100 años después, naves interestelares. La humanidad se extendió por la galaxia. Y en todas partes, estatuas, monumentos. A mí, a Soyeon, a Hyunsu, a Ji-hye, a todos los que habían luchado. El nombre, Park Min-jae. Título: el hombre que luchó 2 veces y aceptó el tercer final. La voz: ¿lo ves? No salvaste el mundo para siempre, pero le diste una oportunidad, una semilla, que germinó. Eso es suficiente. Las lágrimas fluyeron, aunque no tenía cuerpo. Sobrevivieron. Ji-yoon sobrevivió. Sí, por ti. No porque fueras perfecto, sino porque lo intentaste, hasta el final. ¿Qué pasa ahora? Para mí, una elección. Puedes desaparecer. Descanso final. O puedes renacer, en el futuro lejano, entre las estrellas, unirte a la humanidad que salvaste. Lo pensé. El descanso, tentador, infinitamente cansado. Pero, si renazco, ¿recordaré esta vida? Número: una nueva vida. Un lienzo en blanco, pero tu esencia permanecerá. El que lucha, el que ayuda, el que no se rinde. Sonreí. Entonces, el renacimiento. Quiero ver el mundo que ayudé a crear, aunque no lo recuerde. Quiero vivir de nuevo. La voz se rió. Por primera vez, una risa cálida, casi humana. Muy bien, Park Min-jae. Ve, vive, una y otra vez. Te ganaste la eternidad, no como regresor, sino como humano. La luz me engulló. En algún lugar, en algún momento, en el futuro, un niño nació en una estación espacial sobre Marte. Un niño. Lo llamaron Jun, en honor a un antiguo héroe llamado Min-jae, una tradición de los colonos.
No tenía recuerdos de vidas pasadas, pero cuando vio la Tierra por primera vez a través de la portilla, lloró. No sabía por qué, simplemente sentía una conexión. Amor, por un planeta que nunca había visitado. Y cuando creció, se convirtió en ingeniero. Construyó protección para las colonias. Salvó a las personas de los peligros cósmicos. Porque la esencia permaneció. Park Min-jae vivió de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, para siempre.